Buenos días chicos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar una actividad de tu libro de segundo grado, Lengua Materna Español, página 132. Actividad 2. ¿Cómo se organizan los libros de cuentos? Anteriormente les había mandado un video para que ustedes pudieran observar cuáles son esas partes de los libros. En este caso, van ustedes a escoger el libro que más les guste o el que tengan en casa y van a tratar de organizar esta información. Elige uno y describe sus partes. Vemos la portada, la contraportada, el lomo, el índice y la página legal. En este caso vamos a darle cambio a nuestra actividad. ¿Sí? Primero tenemos que recordar cuáles son las partes del libro. En este caso vamos a empezar por la portada. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo este libro. La portada va a ser la capa o la superficie superior. En ellas encontramos el título y el autor. Bueno, en este caso vemos que el título de este cuento infantil es Mulan y pues su autor es Disney. Bueno, lo creó Disney, en este caso este cuento. La contraportada, nos vamos a la contraportada. En la contraportada va a ser la capa o la superficie inferior. En este caso es esta parte, ¿sí? Portada y luego esta es la contraportada. Pues en este caso solamente viene un dibujito, viene quien lo creó y bueno, viene el código de barras. Lo podemos encontrar en publicación internacional.itd. Entonces, hay unos libros en donde en esta parte te va a decir de qué tratará, ¿sí? Te da una posible, un poco sobre lo que va a tratar ese cuento, una introducción muy corta o pequeña, ¿sí? En este caso, el lomo es lo que une la cubierta y el resto del cuerpo, es la espina dorsal del libro. Aquí, por ejemplo, este va a ser el lomo de nuestro libro. El canto es el corte del libro opuesto al lomo que forma las páginas. Bueno, en este caso, este está un poquito, pues no tiene una forma, ahora sí como libro rectangular o cuadrado. En este caso, pues su forma, si se dan cuenta, es diferente. Igual, por ejemplo, este que tengo aquí de la sirenita, pues es el de la colección que les mostraba en el video anterior, que pues son, ahora sí que es la colección de libros, entonces la colección de cartón de libros de las princesas. Entonces, por ejemplo, aquí pues el canto, en este caso, es el corte del libro opuesto al lomo que forma las páginas. Aquí vemos esta forma, ¿sí? Son formas irregulares, obviamente, no está cuadrada ni rectangular. Pero si nos vamos, por ejemplo, a otro libro, por ejemplo acá, pues ya el libro ya tiene una forma rectangular. Si se dan cuenta, ¿no? Entonces ya vemos que es una forma rectangular. Las páginas, entonces las páginas es donde está toda la información. Por ejemplo, este libro de Pocahontas, si yo veo aquí en estos libros, pues son muy pequeños y como tal no tienen páginas, pero por lo regular tendrían que estar en la parte inferior o superior. Ahorita les enseño uno que sí tiene.
Por ejemplo, si nos vamos a este de Se me ha roto el corazón, entonces en la parte inferior tiene lo que sería los números muy pequeños se ven, pero en la parte inferior encontramos los números, ¿sí? Entonces, esas se le va a llamar páginas donde está toda la información. El autor es la persona que escribió el libro. Por ejemplo, en este caso, el de Se me ha roto el corazón es de Elif Kemenez y la autora de este libro, ¿sí? Entonces, cada uno de los libros tiene su autor. Dice, es el nombre del libro que se ha escrito. En este caso, vamos a decir que el título es el nombre del libro que está escrito. Aquí, por ejemplo, les decía Mulan. Acá se llama Ariel. Bueno, así se llama ese. Son los nombres de las princesas en estos casos, si se dan cuenta. Pocahontas. Pero si yo me voy al libro, por ejemplo, de Hansel y Gretel, aquí está el título de ese libro aquí. Hansel y Gretel, este es mi título del libro. En algunos casos llega a escribirse el nombre del ilustrador, que es la persona que realizó los dibujos que aparecen en el libro, ¿sí? Es muy importante saber estos datos. Bueno, ya cuando ustedes tengan su imagen de impresa de su plan de trabajo, de las partes del libro, le van a poner hasta arriba su nombre, la fecha. Fíjense lo que van a hacer, van a tener que recortar las partes del libro que están al final de la hoja y acomodarlas correctamente en el lugar que les corresponde en los cuadros punteados. Por ejemplo, encontramos ya terminando de explicar lo que son las partes del libro, tú vas a tener que ubicar dónde está ese título del libro que tiene el niño, cuál sería el autor de ese libro, cuál es la portada o cubierta del libro, cuál sería la contraportada, cuál sería el lomo, cuáles serían las páginas, ¿sí? Obviamente lo tienes que hacer en casa con tranquilidad, teniendo a la mano tus tijeras y resistol o pegamento. Elige uno y describe sus partes. Bueno, tú en casa debes de tener un buen de libros. Bueno, me imagino que por lo menos si tienes uno o dos favoritos. Entonces tú vas a tomar ese libro y vas a llenar la siguiente información. La portada, ¿qué dijimos que es la portada? ¿Qué dijimos que es la contraportada? ¿Qué dijimos que es el lomo? ¿Qué es el índice? Y qué es la página legal. En este caso, pues te puedes apoyar de esto que acabo de explicar para poder dar tu explicación acerca de lo que acabamos de decir. Y después vas a tener que responder esta pregunta en tu cuaderno. Son varias preguntas abajo del cuadro de doble entrada vas a responder. ¿Para qué sirve cada parte? El libro que elegiste contiene uno o varios cuentos, como el que te enseñaba anteriormente, por ejemplo, el de cuentos infantiles, pues tiene una gran variedad, ¿no? A lo mejor yo podría poner, no, pues sí, tiene muchos cuentos infantiles y tiene un índice, en donde me dice qué cuento yo puedo leer, porque unos libros de cuentos tienen índice y otros no. ¿Ustedes por qué consideran? Si se dan cuenta, la mayoría
de los cuentos que les mostré pues no tenían índice. ¿Por qué? Porque solamente nos está hablando sobre uno en específico. Por ejemplo, este de Hansel y Gretel pues solamente nos da la portada de ese libro. Hansel y Gretel, no viene a Pinocho y otros más. O sea, sí los podemos conseguir, pero hay que comprar otro libro. Por ejemplo, aquí si nos vamos a colección tridimensional, pues hay más, la de la nariz de Pinocho, la liebre y la tortuga, Ricitos de Oro, Caperucita Roja, el patito feo, los tres cerditos, Juan y los frijoles mágicos. Bueno, en este caso, pero ahorita el que yo escogí nada más es este libro, o sea, aquí no vienen los demás, pero si yo me voy al compendio de cuentos que les mostré en el video pasado, pues ahí sí viene un índice y les decía que nos va a servir el índice para saber qué cuento y en qué página se encuentra ese cuento, ajá. Y en este caso ustedes van a tener que resolver esas preguntas. Y donde aparece el nombre de los autores. En este caso, como les mencionaba, hay libros donde el autor no los pone en la portada, otros en la contraportada, otros en el lomo, depende de cómo se haya pues formado, creado ese libro, ¿sí? Mucho depende de la edición de quien hizo ese libro. Entonces, van a tener que hacer esa actividad.